Hola, mi nombre es Nicole Ángel, pertenezco al séptimo semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Manabí. A continuación les voy a hablar sobre la clasificación de las fracturas y su asistencia. Para entender un poco sobre la clasificación de las fracturas es importante saber la definición. La fractura es una discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. En una persona sana, las fracturas son provocadas por algún tipo de traumatismo, pero existen otras fracturas denominadas patológicas que se presentan en personas con algunas enfermedades de base sin que se produzca un traumatismo fuerte. Estas enfermedades de base o enfermedades orgánicas son por el debilitamiento óseo y también se producen fracturas por el estado propio de la vejez en ciertas personas. Las causas más comunes de provocar una fractura ósea son las siguientes. La caída desde un punto alto, puede ser también por los accidentes automovilísticos, puede también producirse por un golpe directo, esto es más frecuentemente en los jugadores, cuando por lo general golpean más la parte del tobillo. También por fuerzas repetitivas, como por ejemplo las que se presentan cuando una persona corre. Pueden ocasionar fracturas por estrés en los pies, los tobillos, la tibia o incluso la cadera. A continuación les hablaré sobre la clasificación. Existen varios tipos de fracturas que se pueden clasificar atendiendo a los siguientes factores. Primero, según el estado de la piel. En esta lo vamos a dividir en dos. En fracturas cerradas, que también se las conoce como fracturas compuestas, que son aquellas en que las fracturas no se comunican con el exterior, ya que la piel no ha sido dañada. Y fracturas abiertas, que también se las conoce como fracturas simples, son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista, es decir, existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto con el exterior. Según su localización, los huesos largos se pueden dividir anatómicamente en tres partes principales: la epífisis, la diáfisis y la metáfisis. La diáfisis es la parte más extensa del hueso, que corresponde a su zona media. La epífisis son los dos extremos más gruesos, en los que se encuentran las superficies articulares del hueso. En ellas se insertan gran cantidad de ligamentos y tendones que refuerzan la articulación. Las metáfisis son unas pequeñas zonas rectangulares comprendidas entre la epífisis y la diáfisis. Sobre ellas se encuentra el cartílago del crecimiento de los niños. Es importante abarcar eso porque esto nos va a ayudar a localizar fracturas de la siguiente manera. Fracturas epifisiarias localizadas en las epífisis, estas afectan la superficie articular. Las diafisiarias localizadas en las diáfisis pueden afectar a los tercios superior, medio o inferior del hueso. Y las metafisiarias localizadas en la metáfisis pueden afectar a la metáfisis superior o inferior del hueso. 3. Según el trazo de la fractura. Oblicuas. La línea de la fractura forma un ángulo mayor o menor de 90 grados con el eje longitudinal del hueso. 2. Conminutas. Hay múltiples líneas de fracturas con formación de numerosos fragmentos óseos. 3. En espiral. Existen dos líneas de fracturas oblicuas que forman un ángulo entre sí y demilitan un fragmento de forma triangular. 4. Compuestas. La línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso. 5. Longitudinales. La línea de fractura sigue el eje longitudinal del hueso. También encontramos fracturas transversales y simples. Cabe mencionar que en los niños, debido a la gran elasticidad de sus huesos, se producen dos tipos especiales de fracturas. Entre ellas encontramos en tallo verde. Esta dice que el hueso está encorvado y en su parte convexa se observa una línea de fractura que no llega a afectar todo el espesor del hueso. Y también encontramos la de incurvación diafisiaria. En esta no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que lo que se ha producido es un aplastamiento de las pequeñas trabéculas óseas que conforman el hueso, dando como resultado una incurvación de la diálisis del mismo. 4. Según la desviación de los fragmentos. Aquí vamos a encontrar 4 tipos de fracturas. Anguladas, esto quiere decir que el hueso ha quedado dividido a causa de una fractura en forma de ángulo. 2. Con desplazamiento lateral. Las dos superficies correspondientes a la línea de la fractura no quedan confrontadas entre sí por haberse desplazado lateralmente.
3. Acabalgadas. Uno de los fragmentos queda situado sobre el otro, con lo cual se produce un acortamiento del hueso afectado. Y por último encontramos las engranadas. Uno de los fragmentos ha quedado empotrado en el otro. Y por último encontramos la fractura según el mecanismo de producción. Aquí encontramos de tres maneras. Traumatismo directo. La fractura se produce en el punto sobre el cual se ha actuado el agente traumático. Como podemos observar en la imagen, que el pie de otro jugador golpea fuertemente el tobillo. Esto puede producir una fractura. Segundo, encontramos el traumatismo indirecto. La fractura se produce a distancia del lugar donde se ha actuado el agente traumático, como por ejemplo, como se observa en la imagen, una persona se puede caer y puede apoyar fuertemente su mano y así producir una lesión. Y por último encontramos la contracción muscular brusca. Esta es más frecuente en deportistas y en personas con un gran desarrollo muscular. Se pueden producir fracturas por arrancamiento óseo al contraer de forma brusca un músculo determinado. Síntomas. Aunque cada fractura tiene una característica especial, dependiendo del tipo de fractura que se presente, existe un conjunto de síntomas común en todas las fracturas. El síntoma capital de todo es el dolor. Segundo, podemos encontrar una impotencia funcional, una deformidad de la pierna o el brazo, un hematoma, fiebre, entumecimiento y cosquilleo y ruptura de la piel con el hueso que protruye. Y bueno, en la parte asistencial, nuestra acción será 1. Evitar las movilizaciones. Esto se hace con el fin de provocar un daño mayor al paciente si lo movilizamos de una manera inadecuada. Segundo, la exploración. Primero, la evaluación primaria, que son los signos vitales. Segundo, la evaluación secundaria, preguntando por sensaciones de dolor, si el paciente tiene posibilidad de movimiento. Vamos a comparar sus extremidades, el acortamiento de las mismas y las deformidades. Y las preguntas de sensaciones sería tipo yo voy, peñisco cierta parte afectada del paciente y le pregunto si siente la sensibilidad o no en ese miembro. Tercero, valorar los puntos distales, el radial o el pedio, para descartar la existencia de hemorragias internas. 4. Ante una fractura abierta, poner apósito estéril sobre la herida. 5. Hay que tapar y proteger la integridad del paciente para que exista una protección térmica y no haya pérdidas de calor. Por último, vamos a realizar la evacuación, manteniendo el control de las constantes vitales y vigilando el acondicionamiento de la fractura. Y por último vamos a abarcar un poco sobre la inmovilización. ¿Por qué se realiza la inmovilización? Como se mencionó anteriormente, si no sabemos correctamente movilizar a un paciente, vamos a dañar más al paciente y no lo vamos a ayudar de la forma adecuada. Primero, si no se mueve el hueso ni la articulación, conseguiremos que prevenir posibles lesiones en músculos, nervios y vasos sanguíneos. Segundo, evitaremos que cambie la fractura de cerrada a abierta o de incompleta a completa. Tercero, vamos a reducir el dolor. 4. Vamos a evitar un shot, ya que para inmovilizar una fractura se deberán seguir las siguientes recomendaciones. Primero que nada, debemos tranquilizar al paciente o al accidentado y explicarle qué procedimiento le vamos a realizar en todo momento. Segundo, vamos a quitar todo lo que pueda comprimir y todo lo que pueda producir una inflamación en el paciente, ya sean relojes, anillos, cinturones, entre otros. Vamos a inmovilizar con material, con las férulas. Estas bien ya pueden ser rígidas o
con aquel que una vez colgado haga la misma función que rígido. Podemos emplear los que son cartones, revistas o cualquier material que nos pueda servir como una férula. Otra recomendación, si utilizamos férulas improvisadas, es importante almohadillar estas. Por otro, inmovilizar una articulación por encima y por debajo. Esto quiere decir que vamos a ubicar por encima y por debajo las férulas de nuestra articulación. Nunca, pero nunca hay que reducir una fractura. Esto quiere decir que no vamos a regresar el hueso a su sitio, ya que le vamos a producir un daño enorme al accidentado o al paciente. Y por último, trasladar siempre a un centro hospitalario para que éste tenga acceso a una atención integral. Bueno, y finalmente aquí les muestro unas imágenes donde podemos observar los diferentes tipos de férulas para la inmovilización de los miembros.